hinchada. Oye, Sí, sí, sí. para contar un poquito el contexto de esto, ya que después esto lo Ya, subimos a YouTube, esto es dentro de una exhibición que empieza este jueves, que se llama Del Límite Paisaje Infinito, taller abierto, que es el ya, proyecto que conversamos cuando empezamos con las casas, luego lo cuento, es un proyecto que habla sobre los conceptos territoriales de límite y frontera, considerando, bueno, la zona donde yo habito, que es Talca, que está al borde del río Maule. Talca se funda originalmente justo en el límite del río Maule, y el río Maule también fue frontera del imperio del Tahuantinsuyo, sí, se lo voy a contar ahora. Ujú. y te estoy quitando material. Entonces empezamos con una serie de investigaciones, proyectos, ya habían ciertos fenómenos 100 años atrás, y bueno, todo este límite lo recorre el río Maule desde el volcán Descabezado Grande, Laguna del Maule, y termina en el Océano Atlántico, en este extraño país que se Constitución. ve muy angostito. Y han habido, bueno, personajes, artistas, como los hermanos Bustamante, que han hecho documentales Maule que le rinden un tributo. Y ahora estamos nosotros reconociendo a estos artistas que van a exponer este jueves y nuevos artistas para empezar a definir cuáles son los nuevos conceptos que se entienden. Entonces, a partir de este Ujú. marco general global, eh, invité a 5 amigos arquitectos en el lanzamiento del libro Super Sudaca en Rotterdam a hacer 6 proyectos en un terreno de 5 metros de media hectárea en el cerro de Talca, que justamente tiene la particularidad de eh, tener toda la presencia, marcar toda la presencia en el Valle Central y este fondo que es la cordillera. No te quiero quitar más temas, Manuel. También presentar a Manuel, si quieres, tú también nos puedes contar un poquito lo que hace 511, pero a Manuel lo conocí para el terremoto, después del terremoto 2010-11, donde fui a la oficina a trabajar, donde me tocó hacer de todo menos plano, cosa que agrega esto bastante. Y eso nos tiene ahora. Así que, bienvenido Manuel, a ver si nos puedes contar qué es 511 y de qué se trata Casa Pacheta. Dale, esa pachita. Pásame la posibilidad de compartir mi pantalla, por favor. Vale. Así hablo con figuritas, que es más fácil. Acá, en esto siempre quedo ciclista anfitrión. Que estás muy mayor, pues, Pepe. Sí, Me haces anfitrión y ya está. O si no, le pones ahí para que pueda compartir todos. como anfitrión, tú mandas ahora. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Yo me voy a silenciar. Eh, Vamos a hacer compartir. Y lo que hay que ver es si se ve en pantalla completa. Permitir y ver. ¿Se nota en pantalla completa? Ahí ahora. No te escucho. Bueno, dale, me imagino Yo que la sí. veo súper completa, Manuel. Bueno, dale, entonces empezamos. Bueno, yo soy Manuel, uno de los directores del equipo 511, que no está ahora Fernando, que está justo ahí abajo mío, yo soy el del medio, y hacia la izquierda César Becerra. Entonces César Becerra, Fernando Panternao y Manuel de Rivero, quien habla. Hace 20 años fundamos 51 Arquitectos, que es esta oficina basada en Lima, en Perú, y que de alguna manera es parte del colectivo Super Sudaca, y que como parte del colectivo Super Sudaca se ha esforzado mucho en no especializarnos en una cosa, sino más bien en tener la práctica más abierta posible de, de todas las posibles escalas, con todos los posibles niveles de socioeconómicos, con privados, con público, enseñando, investigando, diseñando, construyendo. Una práctica completamente
abierta, que ha hecho que además, basados en Lima, en este momento en el que el Perú empezó a crecer, justamente del 2005 en adelante, nos ha llevado a hacer muchos, muchos proyectos, algunos cuantos se construyeron, pero sobre todo trabajar en muy diversas instancias. Entonces, desde intervenciones urbanas, a partir de algo efímero que iba a durar unas cuantas horas, hasta ahora estamos trabajando en el diseño de la visión para la construcción de la ciudad de Chancay, que está al norte de Lima, que acaba de inaugurar hace unos meses el megapuerto más importante del Pacífico Sur y que es un desafío de la posibilidad de hacer una ciudad bien hecha, donde se pueda vivir bien. Pero también hemos trabajado de repente haciendo un convento de monjas en una parte de Lima, como un museo de arte moderno en Medellín, que ganamos a partir de un concurso. También hemos hecho otras cosas fuera del Perú, además de Medellín, como un centro cultural en los Emiratos Árabes, en el Emirato de Sharjah, o ahora en construcción un enorme parque, que es el parque metropolitano más importante del área metropolitana de Dubái, en donde se plantea una especie del anticentro comercial, donde todo lo que hay es algo público y donde uno es un ciudadano y no un consumidor. Pero también hemos trabajado mucho en el tema de la gastronomía, desde diseñando una escuela de gastronomía importante en la Universidad Católica de Lima, hasta trabajar en algunos de los restaurantes emblemáticos del boom de la gastronomía peruana, incluyendo el Maido, que es este restaurante que en estos momentos es el número uno del mundo, según la lista de la 50 Best. Entonces, este espectro amplio también ha hecho que trabajemos en proyectos de vivienda multifamiliar, pero también en casas, ¿no? Casas hechas a medida para clientes en particular que, que nos ha permitido explorar todo tipo de espacios domésticos y en donde rara vez entendemos nosotros tenemos un estilo que imponemos o una materialidad con la que trabajamos, sino que casi que cada casa surge del lugar y del cliente. Y en ese contexto es que viene la invitación que nos hace Pepe para trabajar en un proyecto para una casa en el río Maule. Cuando a un peruano, en todo caso a nosotros, nos dicen el río Maule, inmediatamente nos transporta a nuestros años de colegio, cuando en la primaria nos hablaban del Imperio Inca, del cual evidentemente a los peruanos nos hace sentir orgullosos, y que llegaba al límite sur justamente ese río Maule. O sea que el nombre el Maule, el río Maule, es algo que acompaña a los peruanos desde que son muy niños sin tener mucha idea de dónde queda ni cómo es. Sabemos que es el límite sur hasta donde llegan, donde los incas ya no pudieron seguir avanzando en su encuentro con los mapuches que estaban al otro lugar. Entonces, en ese contexto, nos encarga Pepe diseñar un proyecto en este terreno, en esta ladera que mira al valle y en donde había que hacer una serie de casas que estaban fuera de la ciudad, pero mirando a la ciudad y sobre todo al resto del valle. Este condominio Buenavista, que repartieron los lotes entre varios colegas y nosotros terminamos en el lote de la entrada, con una forma extremadamente compleja, un triángulo ahí en el espacio que quedó al lado de la vía de ingreso y del acceso interno que ya había logrado hacerse. Entonces, este lote G, que es el que nos ha tocado, además se complicaba en la medida en que había que dejar unos retiros de 3 metros hacia un lado y 1,50 m hacia la vía, con lo cual cada vez se volvía haciendo más finito y más angosto y más absurdo el área que teníamos para construir, y que además tenía una limitante de altura de 10 metros, que con un sistema, según nosotros, muy fácil, pero según la gente de Talca, súper complejo. Para nosotros es 10 metros en cualquier punto del terreno donde te pongas, simplemente es una paralela del terreno y estaba a la altura, y en función a eso empezamos a trabajar, pero con un programa que implicaba también una vivienda con 3 dormitorios, con un área social, comedor,
En fin, un programa bastante clásico para una vivienda, pero que puesto a misma escala sobre el terreno vemos que no había mucho lugar en donde ponerlo, con lo cual a lo más podíamos agruparlo en cuatro bloques, un bloque como medio familiar con las dos habitaciones y un área de estar, otro bloque que podía ser la cocina, el comedor, un tercer bloque que podía ser el área de la sala y finalmente uno cuarto que era la habitación principal. Y si uno quería ponerla en el lote, no había otra opción más que apilarlos. Este apilamiento de esta casa vertical que venía implícito ya en el encargo por el área del terreno, por los parámetros y por el programa, inmediatamente nos refirió a una imagen muy potente para nosotros y que tiene que ver con las apachitas. Las apachitas que es este apilamiento de piedras o de lo que haya, pero que implique marcar un territorio que se conoce como apachita. Apachita que viene del Aymara y del Quechua, que en la época de Tupac Yupanqui, que es este inca que logra llegar hasta el Maule, implicaba una especie de contrato social o contrato con el territorio, el llegar a un lugar y hacer una ofrenda y reverenciar al Apu, que son estas montañas sagradas, que hay algunas de las cuales son más interesantes aún porque son montañas sagradas vivas, como los volcanes y que implican el momento de descanso. Después de un viaje, uno llegaba a un lugar, marcaba ese sitio y podía parar y descansar. Entonces, este concepto andino de la Pachita, que curiosamente en un proyecto que no he mostrado ahora, pero que trabajamos para Moscú, encontramos que lo mismo pasaba en Siberia, pero digamos, es una cosa como antropológicamente más allá de los Andes, es el llegar a un lugar nuevo y rendirle un respeto nos resonó aún más cuando vemos que el terreno en donde estamos está en una ladera mirando a la cordillera de los Andes, desde la cordillera de la costa, y esa cordillera de los Andes es un trozo de ella muy particular en donde hay una serie de volcanes, o sea, una serie de apus vivos o bueno, algunos están ya extintos, pero de una manera en algún momento han tenido fumarolas, en fin, y que ha sido históricamente un lugar de peregrinación, un lugar de reverencia. Entonces, la casa esta vertical, casi naturalmente, nos pareció que debiera de relacionarse con esa vista que tenía, con estos volcanes como el Descabezado, el Manantial Pelado, y una serie de cráteres que están justo enfrente del terreno. Entonces, este apilamiento del programa que habíamos dividido en estos cuatro bloques, eh, empieza a cada uno de ellos a dedicarse a una parte del paisaje, de tal manera que una circulación por dentro de la casa, uno termina siendo como una especie de guía o lugar de admiración del paisaje este tan imponente en el cual estábamos. Y así, entonces, cada uno de los niveles está orientado y relacionado con alguno de ellos. Y así es como la casa de alguna manera se conforma como una pachita. eh, una casa además que nos permitía a nosotros en el paisaje en el que estábamos, donde abunda la madera y sobre todo la industria maderera, que en Lima, en el desierto que habitamos, nos es raro, no hemos logrado todavía hacer ningún proyecto de madera y entonces nos pareció una oportunidad interesante para probar ahora otra materialidad con la que trabajar, ¿no? Entonces, la vivienda, como dije al comienzo, casi naturalmente o obligadamente se ubica en el punto más ancho que tenemos, que es en la esquina, que al mismo tiempo es el que nos permite entrar por la cota más alta del terreno que teníamos, porque la vía viene subiendo de izquierda hacia derecha y para ir hacia atrás, y en ese punto donde dobla es el punto donde nuestro terreno era el más alto y nos permitía entonces generar una plataforma para dejar los autos y desde esa esquina poder acceder a la casa y dejar hacia el resto del terreno un área de jardín, inclusive hacia la punta que había ya casi solamente una piscina muy larga como para nadar y el resto es un jardín con una vegetación natural de arbustos y unos cuantos árboles por ahí. Y en esa punta además era el lugar donde teníamos la menor cantidad de vegetación, con lo cual consumíamos de la menor manera ese terreno.
Y como se ve aquí, un punto muy importante era referenciar las vistas para los diferentes nevados que estaban en relación al terreno hacia esta zona, ¿no? Entonces, por eso es que el edificio se va concibiendo como una serie de volúmenes que van girándose en relación a eso. Entonces, uno ingresa por ese nivel más alto de donde nos toca la vía a un espacio que aquí se acomodará para guardar los autos y uno entra por una plataforma a un volumen que sirve de circulación vertical entre un nivel y el que sigue, y desde el cual uno ingresa hacia el nivel que está al nivel de la pista, que es, entonces aquí viene uno es en el hall, uno ingresa, baja unas cuantas gradas y llega al espacio de cocina y comedor que se genera aquí, que tiene unas ventanas hacia la zona del Nevado del Longaví, y uno puede salir por esta puerta y tener una terraza desde donde uno puede mirar a los demás volcanes. Y desde este espacio también uno puede bajar por esta escalera hacia un nivel que está medio enterrado, que ese sí será de concreto armado, de hormigón armado, en donde está una sala de estar y el acceso a dos dormitorios secundarios y que terminan saliendo a una terraza por la cual uno se va al jardín. Así se ve que uno entró por este nivel, bajó unas gradas a la cocina y desde ahí bajó hacia el área de los dormitorios, que este es el nivel del comedor. Cuando uno llega, acá se ve el Nevado del Longaví hacia este lado y ahí vamos teniendo como las vistas van haciendo una coreografía, van curando la relación con el valle, ¿no? Entonces, cuando uno sube a perdón, cuando uno baja entonces a la zona del estar, tengo acá una habitación secundaria, la otra habitación, que comparten un baño. Desde acá puede salir uno a un patio y desde aquí uno puede salir a esta terraza donde puede haber aquí un asado y ahí uno empieza a recorrer el jardín que va acomodándose y que está casi sin tocar, con la misma vegetación que encontramos en el lugar. Entonces aquí se ve como uno sale de ese nivel de dormitorios secundarios a esta pequeña terraza donde puede uno poner aquí un asado y salir hacia el jardín, ¿no? Y uno puede por el mismo jardín volver a subir a la terraza en donde está el área del comedor y la cocina que habíamos visto en este nivel. Cuando uno llega entonces de vuelta aquí al comedor, uno si quiere ir a los dormitorios o a la sala, uno sube por esta escalera y llega a otro nivel, que es un nivel de estar, en donde se tiene una chimenea hacia un lugar, está básicamente cerrada hacia la vista de atrás porque tenemos ahí a las otras viviendas y para darle la privacidad, salvo por una pequeña terraza que se genera ahí donde uno puede salir a ver si alguien llegó en el auto o pregunta algo, tener alguna relación ahí. Y desde la sala que tiene este espacio con una gran ventana y que por otro lado balconea hacia el comedor. Una de las cosas más interesantes de la Pachita es que poner un bloque sobre el que sigue tiene mucho que ver con cómo se relaciona con ese y a su vez va a ser con el de más arriba. Entonces, lo mismo pasaba acá. Queríamos que cada nivel tuviese una relación diferente con el de abajo y con el de arriba, ¿no? Entonces, las circulaciones no hay una escalera que se repite. Para ir desde la sala a bajar al comedor, uno puede por aquí visualmente comunicarse o por la escalera exterior, o si es que quiere subir más bien de la sala hacia el dormitorio principal, es por esta escalera que invade este vacío y que me permite llegar al dormitorio principal, ¿no? Entonces así tenemos, aquí se ven claramente las relaciones, este es el volumen de la escalera entre la sala y el comedor, entre el comedor y la sala de estar de los dormitorios secundarios es esta escalera que emerge por aquí abajo. Mientras que entre la sala y el dormitorio principal uno entra en este vacío que llega a tener una triple altura que hace que la luz cenital entre hasta la cocina comedor. Y entonces uno llega al dormitorio principal por esta escalera, desde donde uno tiene un escritorio con una ventana estratégicamente ubicada para ver uno de los volcanes y otra que es la que me recibe cuando llego de la escalera y después una mampara que está frente a la habitación donde tengo una terraza de donde domino toda la vista. Y hacia atrás, en la zona más privada y muy cerrada en relación a las calles del resto del condominio, tengo aquí el baño, ¿no? Entonces tengo este espacio, aquí uno emerge entre estos dos muros por la escalera, aquí el escritorio y aquí la cama que sale a la terraza de la habitación principal. Aquí vemos cómo entonces estos cuatro niveles
se van separando entre sí, generando una serie de espacios que van generando sombras que hemos estado buscando que se den para ciertos momentos del año. Y el techo del último nivel está replicando para estar entre los 10 metros que nos pide la norma, es un offset del nivel del terreno original, ¿no? Entonces, eso le da esa pendiente y esa forma al techo en esta parte de aquí arriba, ¿no? Aquí se ven los cuatro niveles, el de las habitaciones secundarias, una con un patio, otra con la salida al jardín, el nivel del comedor y la cocina, el nivel de la sala, el nivel de las escaleras y arriba el nivel superior. Y esa es la casa Pachita, una casa como simple, pero que lo que busca es ponerse a un lado, dejar que los demás casas dialoguen entre sí, más bien esta casa que estaba como un poquito excluida, dialogar con el paisaje en el que está. Así que eso es lo que tenía para contar del proyecto. Tengo un buenísimo manual. Hay imágenes nuevas que no había visto, y ver si después me las puedes compartir. Hay dos cosas que me pasan con la Pacheta. Uno, es muy precioso las dos relaciones que ustedes buscan, que como chileno uno no las tiene presentes, que nosotros sentimos que el río Maule era hasta donde ustedes llegaban. En cambio, ustedes deben pensar que el río Maule era hasta donde nosotros llegamos. Entonces está como esa dualidad de cómo dos mundos están compartiendo al final el mismo concepto de frontera o límite. Entonces es muy curioso ver esos mapeos, o esos planos, o esas percepciones. Y la otra bueno, el tema que la casa como que incluye el tema de la Pachita con algo más espiritual, o más, como que llega como también otra dimensión en la palabra, lo que se entiende por la palabra. Pero más que una pregunta es como un comentario, que es lo que me llama la atención en la propuesta de ustedes y en otros trabajos, que inmediatamente como que me obliga a compararlos con la casa en espiral, que tuve la oportunidad de conocerla, que era como una casa siempre en recorrido continuo, y que empezaba como a girar, como a torcer, por eso casa en espiral. Y también lo que era el Museo de Arte Moderno Medellín, que ahí hay un tema ya más de agrupamiento. Y ahí lo que yo entendí es cómo la ciudad de Medellín está dentro de estas piezas. Pero también acá en la casa Pachita, o las Apachitas, también juegan con un poco como con el equilibrio de cómo se van superponiendo las cosas. Entonces, la pregunta era, más o menos como ustedes lo estaban viendo, particularmente que esta sería como, lo conversamos, me acuerdo, con el ingeniero, y está también este tema que era la primera casa en madera que ustedes harían. Entonces, no sé qué tipo de relación hay entre el apilamiento, el recorrido de los giros en espiral y el equilibrio. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, bueno, hay varias cosas ahí, ¿no? Por alguna razón, además, las veces que hemos ido a Talca o tiene que ver con, hay una conciencia del territorio. Pocos sitios he sentido yo eso tan fuerte. ¿Será porque ahí es un valle, como muy productivo y por lo tanto, y no es una ciudad, sino es un sistema de ciudades, ¿no? Que estaban este sistema que viene de la época de los españoles, ¿no? Pero que es como un punto de control en relación al territorio, punto de control en relación al territorio. Ha habido siempre, para mí, por lo menos, esta noción de que es un lugar en donde uno no piensa en lo urbano, sino uno piensa en la escala del territorio. Entonces sí sentíamos que la casa tenía que de alguna manera insertarse en ese diálogo, ¿no? Y cuando lo que decías al comienzo, el tema del Maule, ¿no? Esta idea de este mundo prehispánico en donde otra vez no había una idea de ciudad en donde se aglomeran todos en un solo lugar y hay como lo urbano y lo rural, sino siempre es una conexión con el territorio para todos, desde el acto
de construir, implica también el hacer un pago a la tierra, ¿no? El que lo que está enfrente no es algo inerte o sobre lo que hay que dominar, sino más bien algo ante lo cual hay que eh, más bien respetar, ¿no? Entonces, como que hay algo del Maule, de Talca, que nos refiere siempre a lo territorial, ¿no? Ni por ningún momento, normalmente cuando nosotros hacemos un proyecto, para encontrar de dónde lo agarramos, buscamos muchas capas. Y normalmente nuestros proyectos, nuestras casas han sido en sitios donde las capas tienen mucho que ver con lo urbano. Acá, desde el primer momento, ha tenido que ver con lo territorial, ¿no? Y entonces, lo de la pachita de construir de lo que hay ahí en el sitio y simplemente arquitecturizarlo a la hora de jugar con el balance, con el equilibrio, con, ¿no? Por ejemplo, la imagen que tenemos enfrente. O sea, hay un punto en el cual una de esas rocas y la otra se pueden poner y encontrar equilibrio. Si lo mueves para un lado, se cae todo, ¿no? Entonces es buscar ese balance, ¿no? Lo mismo hemos tratado de hacer aquí con el programa que teníamos, ¿no? Entonces, pocos proyectos nos han salido tan naturales como este. En el caso que mencionabas de la casa del jardín espiral, era la única manera de algo que era como largo, poder ponerlo en un terreno corto y que siempre tuvieses una relación con un jardín. Bueno, el que vea esto no va a poder entenderlo si no ve la casa, pero salía de esa situación particular. Y sobre todo, había un cliente. Ese también quizás es la primera casa que hacemos para alguien que no va a vivir, que no sabemos quién va a vivir ahí. Entonces está más cerca en la lógica de de los proyectos de vivienda colectiva, ¿no? Donde de una manera uno se imagina qué tipo de personas pueden vivir acá. Entonces acá como que al único que no se le ha preguntado es al único que no está, que es el dueño de la casa, ¿no? Entonces casi que esta casa ha tenido que preguntarle al territorio qué podríamos hacer acá. Y sabemos que cada vez que hemos preguntado a las personas que han viajado en este mundo andino que hemos dicho, era ir haciendo lo que veo al frente, ¿no? Entonces, sí, quizás eso es lo más particular para nosotros de este proyecto. Y después tiene que ver con el tema de la madera, porque quizás lo natural hubiera sido la pachita hacerla de piedra o de hormigón. eh, pero lo más interesante de la pachita no es el material, sino es el concepto, es que trasciende el material que haya, ¿no? Puede uno hacer una pachita de bloques de madera o de arena o una mezcla de ellos o de ramas, pero lo importante es el buscar ese equilibrio, el transformar el paisaje en el que está y amarrarlo con lo que tiene al frente. Y entonces, la madera que por todos lados vemos cada vez más proyectos que empiezan a usarse por el tema de la huella de carbono, nos parecía que era una oportunidad interesante de explorar ahora aquí. De hecho, cuando hemos querido hacer algo de madera, porque nos parecía que tenía sentido en Perú, esa madera la tienen que traer desde Chile, ¿no? Lo cual arruina totalmente cualquier noción de sostenibilidad de hacer algo racionalmente a nivel material. Entonces, aquí sí, pues no entiendo que está al lado, más me acuerdo cuando hemos ido hacia Constitución por el Valle del Maule, uno ve estas plantaciones forestales. Alguna vez también me tocó con la Universidad de Talca sobrevolar toda la zona en una avioneta, ¿no? Y uno ve cómo hay esta cordillera de la costa con todas estas plantaciones para la industria de la madera, ¿no? Entonces, también ahí nos fue como igual natural de qué material hacemos, de lo que hay, de madera, ¿no? Así que veremos cómo queda. Y, perdona, y ahí la madera tiene, según he escuchado, la madera en Perú tiene como un prejuicio, como que la madera es como casa de pobres, ¿no? Depende, el Perú es muy grande y muy complejo. Entonces, el tema es que nosotros en la costa es un desierto, entonces no hay árboles. Para que algún árbol exista, tiene que estar al lado del río porque hay agua, o si no, alguien tiene que haberlo plantado y haberlo regado durante mucho tiempo.
No es lo mismo en el caso de los Andes, donde sí hay, sí llueve mucho y hay agua y tal, y hay madera. Y obviamente en la selva lo único que hay son árboles, ¿no? Entonces, pero esos árboles de la selva son también el hábitat para una biodiversidad tremenda que también es de alguna forma cierta irresponsabilidad cortar para poder llevarla a 5.000 metros de altura, a 600 700 kilómetros de distancia, que dura días ese viaje, para traerlas a la costa, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido por ahora construir con madera en la costa. Y entonces la madera que hay, que sí se logra conseguir, no es de ninguna buena calidad. Es como lo que sobra por ahí, ¿no? Entonces, más bien sería un lujo extremo hacerse una casa entera de madera, fuera de también el tema de la enorme humedad que tenemos y que sobre todo si uno está en la costa, además hay una corrosión enorme, ¿no? Así que, sobre todo, más que un tema del estatus que dé la madera, es un tema de sentido común, ¿no? Y el otro problema es que en la Amazonía, donde tenemos esos bosques, está la diversidad que un mismo tipo de árbol con el que está al lado son tan diferentes que las prestaciones estructurales no pueden tampoco estar aseguradas, ¿no? Entonces es un poco como lo que pasa con la ironía de que cuando uno come papas fritas en un restaurante aquí en el Perú, son probablemente traídas de Holanda, porque la papa de acá es tan diversa que cuando tienen que hacer algo en masa, no hay cómo asegurar una misma producción de papa, por más que pueda ser de una determinada zona, de una determinada zona de producción, en una hectárea salen tantos tipos diferentes que no te puede asegurar las mismas calidades, ¿no? Entonces, es un poco las extrañas consecuencias de la enorme diversidad. Sí, yo me acuerdo la primera vez que conversamos de esto, o por mail, bueno, para contarle también a la gente, cuando subamos esto, hay 6 arquitectos de diferentes países. Está Nico de París, está Stefan de Bélgica, Bruselas, Max, que estuvo ayer de Buenos Aires junto con Anita, y Manuel de Perú, y estoy yo jugando local. Entonces, yo sé, ¿cómo le explico a 5 personajes que no conocen la norma local y tampoco conocen los temas económicos constructivos? Entonces intenté como resumir eh, manuales y manuales y manuales y tabla de costos, etcétera, en ojalá un solo gráfico. Y ahí me acuerdo que apenas lo envié, tú dijiste madera. Fue, fue como inmediatamente, sin tener todavía la casa, el proyecto, etcétera. Eh, También me gustaría Es saber. más barato, ¿no? Además, Es, ¿no? es que, no sé si tú acuerdas, había como un gráfico que lograba equilibrar, porque tenía Sí. como un presupuesto de X UF por metro cuadrado. Entonces podíais combinar madera con perfil metálico, por ejemplo. Ujú. O el más caro me acuerdo que era hormigón a la vista, pero ahí solamente podías construir 80 metros cuadrados. Difícil cumplir con el programa. Después, Claro, era la madera, parte de la regla del juego. Tienes esta cantidad en que la claro. gastas. Claro. Sí. Lo otro que tenía estaba muy curioso porque me interesa mucho ver lo que tú comentas bueno, de las dos percepciones, del río Maule, que lo encuentro re interesante, es ver cómo te cuentan tu límite desde otra percepción, y el tema de la apachita como elemento sagrado, si se puede decir. Pero en una de las imágenes tú tenías diferentes volcanes. Ustedes mapearon, que incluso yo no lo hice para cuando les presenté el proyecto. Solamente me concentré con el volcán descabezado grande. Pero tú mapeaste, hiciste como todo un trabajo de investigación de diferentes volcanes, volcanes activos, volcanes inactivos, hay ese. Y también zonas arqueológicas, y en particular el ladrillado. Me gustaría saber o sea, se investigaron un poquito más o solamente lo mencionan. No, sí, estuvimos buscando qué había porque claramente sabíamos que estábamos ya entrando en este territorio en el cual, o sea, ya da la curiosidad de, bueno, y que cuando llegaron estos antiguos peruanos, los incas, llegan hasta acá, ¿por qué no siguieron? ¿Qué hicieron? ¿Llegaron a construir algo?
hay alguna referencia que podíamos hacer, ¿no? Porque de alguna manera en estas cosas, pues, nosotros éramos los incas, pues, ¿no? Somos de este grupo multinacional que has dicho, nosotros seríamos los incas. Y entonces es como regresar a ver qué había por acá y encontramos que habían algunos restos. Y claramente cuando llegan aquí los incas, ellos cuando avanzaban tenían una manera de conquistar, que era llegar con las mejores intenciones a decirte que tú si te incorporabas al imperio y pagabas tus impuestos, si tenías algún inconveniente, entonces decía, bueno, yo tengo mis dioses, yo tengo mis cosas, no hay ningún problema, los podemos incorporar, te puedo dar a ti tu estatus nobiliario y todo, lo único que te pido es que seas parte del imperio y que des tu impuesto y que cuando necesitemos hombres para ir a la guerra, nos los des, cuando tengas productos acá que nosotros necesitamos que llevemos a otro lado, nos los des y ahí vamos. O si no, te vamos a aniquilar, ¿no? Es un poco como la de Pablo Escobar en El Patrón del Mal, ¿no? Y entonces algunos dijeron, sí, dale, me incorporo y gozo de esto, pero pierdo mi soberanía. Y otros dijeron la guerra, ¿no? Y eran muy buenos también ellos peleando porque eran como grandes. Pero los mapuches parece que dijeron, no me interesa, esto es mío, no me interesa, aquí no va. Y entonces hubo una gran batalla, la batalla del Maule, entre los incas y un grupo de mapuches, y que los incas no pudieron, ¿no? O sea, era imposible, eran como fieros, guerreros, y entonces hasta ahí llegaron, o sea, como, porque después de Yupanqui, que el que llega acá, viene Huayna Capa, que es otro, que ya dice al sur, hasta ahí nomás llegamos, y más bien se concentran en ir hacia el norte y van hacia Ecuador y empiezan a llegar a Colombia. Entonces es interesante que este es un lugar en donde como que ya, hasta aquí, hago ya todo lo que puedo, ¿no? Y parece que no hubo mucha construcción de los incas aquí o no llegaron a consolidar algo muy importante. Está ese que mencionaste, la Riera, que está al lado está frente a los volcanes, donde está justamente hecho para esa situación, porque además también había siempre esta como tradición de hacia los volcanes y hacia la zona de las heladas llevar ciertas momias como un gesto importante. Obviamente en esa época si algo le tenía miedo era a la explosión y a los terremotos que se generarían constantemente por las acciones geológicas, ¿no? Entonces, tampoco hemos encontrado mayores vestigios del Capañán, aunque se sabe que llegó hasta ahí, que es este camino increíble que se construyó de kilómetros, como los romanos, los incas hicieron eso, y que conectaban todos estos territorios. Y que justamente cada cierto tiempo tenían que poner un tambo, que era ese lugar donde tenían las reservas y donde, como las estaciones de servicio hoy día, ¿no? Y entonces sí hubo algunos tambos por la zona del Maule, ¿no? Entiendo que lo más al sur real que se ha encontrado de edificación está un poco más al norte de Linares, así que no está muy lejos de Talca, pero sí hay algún tipo de vestigios, ¿no? Entonces sí, en esta investigación de la zona, algo llegamos a encontrar. Sí, es interesante porque el ladrillado se ha promocionado como un lugar de ceremonia inca y también como una pista de aterrizaje ovni. No te estoy bromeando, Ya, búscalo en Google y te vas a encontrar con eso que incluso despertó la curiosidad de arqueólogos. Hicieron en los años 80 un seminario que lo tengo para definir si es que esto realmente es arqueológico y no, resultó que eran formaciones de diferentes estados X, pero también es un lugar muy curioso porque es un sector muy plano y tiene como esta cantidad de ladrillos que igual llama mucho la atención. Hay restos incas, pero no son tan potentes como por ejemplo un Pucara, por decirlo. Pero sí claro, que Pucara es el que estaba diciendo yo, sí. lo que sí se ha encontrado, que es un tema del proyecto en general del límite, que está en el texto, este librito que me acuerdo que les envié, de que por la ruta del Inca, que justamente recorre lo que es la montaña, bueno, hay diferentes rutas, está también el Camino Real que pasa por el valle, pero el Camino del Inca también recorre mucho la cordillera.
Era el tema de las distancias y los recorridos para ir marcando estos puntos como las apachitas, que los incas lo tenían como un sistema de medición que era el amojonamiento. En general era armar esta como montón de piedra, parecido a las apachitas, y así iban, el sistema se llama amojonamiento, y era lo que puede recorrer un inca en un consumo de coca, de hojas de coca. Entonces, Ya, van marcando estos puntos y llega un minuto en que ya se quedan sin combustible, tienen que masticar más hojas, sacan de un aparato, un sistema donde las van guardando en estos recorridos, descansan, consumen la mastican y luego la escupen y eso para ellos es un ritual y ahí marcan un amojonamiento que es mm, muy distinto a cómo los españoles iban marcando las ciudades, que era una jornada a caballo. Por eso en Chile las distancias siempre son como 50, 60 kilómetros. La distancia entre Curicó y Talca, que está ahí en el mapa, son 64 kilómetros y entre Linares 50 y tanto, 47. Pero era la demarcación española es cartográfica, es línea virtual, es un tema de medición que viene de la legua, que es muy estricta, es una nomenclatura. Sin embargo, la inca es espiritual, además de empezar como a diferenciar zonas socioproductivas. Pero bueno, me estoy yendo por otro lado. Pero estaba como muy curioso cómo ustedes podían percibir esto, esta como serie, porque están en la casa, están todos como demarcados. O sea, yo tengo como mi pieza del ladrillado, tengo como mi comedor del Quizapu, tengo como mi dormitorio del volcán descabezado. Entonces, estaba bien curioso ahí de qué es lo que ustedes podían percibir. Y me llamaba mucho la atención lo del ladrillado, porque está esta cuestión, esta historia, que es más como un mito, claro. claro. Sí, pues, al final, en muchos proyectos nuestros hay un lado pedagógico. O sea, sentimos que cuando hacemos los proyectos recopilamos tanta información, porque nos gusta mucho, además, somos muy curiosos, que después necesitamos que los edificios ayuden un poquito a revelarla, ¿no? Hay una cantidad de conocimiento que hemos ido acumulando en cada uno de estos proyectos en diferentes partes del mundo y por eso es también tan atractivo para nosotros el trabajar este proyecto porque no habíamos hecho nada en Chile todavía. Es nuestro primer proyecto en Chile y ha sido una oportunidad para ver cómo son otras realidades. En unas cosas somos lo mismo. Por eso esta lectura del territorio no nos es nada complicada, nada ajena a lo que normalmente estamos acostumbrados. También ha sido una sorpresa las normas, que son también muy parecidas. Hay un tema ahí de interpretaciones. Tuvimos algunas discusiones, no podía creer cómo pueden algo que está tan claro verlo de otra manera. Eh, pero bueno, eso suele suceder, ¿no? Y lo otro es el clima, ¿no? Nosotros normalmente trabajamos en Lima y en la costa del Pacífico peruano, que tiene esta particularidad donde no llueve nunca y donde no llega a ser nunca frío y ni llega a ser nunca calor. Entonces, como orientar el edificio no es muy complicado, pero igual el sol se va al norte y se va al sur, dependiendo del momento del año. En cambio aquí tengo, bueno, el sol está siempre al norte, hace mucho frío en un momento, mucho calor en otro momento, humedad, ¿no? Entonces, también ha sido interesante trabajar con eso, ¿no? Que la lluvia o que pensar en que al ser de madera, es una arquitectura que se ensambla. La arquitectura que trabajamos normalmente en Lima es vaciada o de mampostería, ¿no? No se hace mucho en madera ni mucho en metal, entonces es raro un proyecto donde la arquitectura se arme, ¿no? Y eso tiene otras connotaciones. Así que eso es para nosotros otra cosa tremendamente atractiva de conocer otros lugares, otras idiosincrasias, ¿no? Es más Sí, bravo cuando tienes que hacer algo que cuando estamos en Emiratos, ¿no? Que ahí tenemos muchas historias donde solamente hasta el acto de ir al baño a orinar es diferente, porque se viste diferente o en fin. Este,
Así que ¿Cómo, perdona, Chile cómo no ha sido funciona tan... ir al baño Es que y cuando hicimos este centro cultural en Calva, ¿no? Y ahí hay que diseñar los baños para los hombres y las mujeres. Lo primero es que la puerta de los hombres y de las mujeres lo más lejos posible. Si tienen que estar en otro lugar del edificio, mejor. Lo segundo es que dentro del baño de hombres, lo que nosotros tendemos a poner es urinarios. ah, Entonces pusimos urinarios y entonces nuestros clientes nos dicen, oye, pero qué, por qué han hecho esto? ¿Esto qué es? ¿No? Urinario. Pero ¿cómo funciona? No, vas, te paras, te bajas el cierre y orinas. tienen Entonces, vestido. ¿te has dado cuenta cómo nos vestimos acá? Nosotros tenemos túnicas hasta abajo. Entonces, tendría que levantarme toda la túnica, todo acá y poder acá agarrar para poder hacer De William Wallace, claro. la operación. Exacto. Entonces, no, acá vamos al baño los hombres y nos sentamos porque, porque es más fácil así, ¿no? Y así, bueno, Ya, cada cultura tiene sus propias cosas que uno, eso es lo más lindo de poder tener la oportunidad de trabajar en otras realidades, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el proyecto en Medellín, primera vez que hacíamos algo en un sitio donde llueve tanto, y ahí sí que llueve durísimo, estamos en una zona muy tropical, ¿no? Entonces, tener que pensar en que no existe la posibilidad de un piso plano en un exterior, eh, nos acaba, ¿no? Y que tienes que considerar unos desfogues de agua brutales para la cantidad de agua que puede caer en ese momento, ¿no? O cuando no sé, en los Emiratos ahora que estamos trabajando, donde hace tanto calor que llegas a 48 grados sin ningún problema, que tienes que realmente todo lo que tú tienes que hacer es dedicarte a ver cómo es habitable ese espacio, ¿no? Nosotros en Lima vivimos en una situación en la cual ni siquiera necesitas marcos en las ventanas porque nunca va a llover, nunca va a ser frío, no va a ser calor, ¿no? Entonces, esta experiencia también ¿no? Aprendemos ahí de cosas. sí. Bueno, para ir terminando, me llama mucho la atención también lo que acabas de decir con el tema de las latitudes, porque cuando estuvimos en Lima, cuando iba a la oficina, me acuerdo que fuimos a la Casa Espiral. Entonces, habían dos cosas que a mí me quedaron dando vuelta para siempre. Una, ustedes tienen muchas ventanas cenitales y con una simple ventana muy pequeña cenital iluminas toda la cocina. Ujú. Y es muy, o sea, se ve muy poco una ventana cenital. No tiene mucho sentido por los ángulos del sol. En cambio, ustedes tienen el ángulo casi en el borde del ecuador. Y la otra era que me llamó mucho la atención cuando yo me acuerdo que les hacía videos, hice videos de mis tours, etcétera, un hotel y la Casa de la Espiral, era que en esa Casa Espiral me parece que era para un diplomático, ¿no? Sí, Y era la única casa que podía tener puerta de vidrio. Todo el resto estaban prohibidas por el tema de Sendero Luminoso y la tema bueno, de esos tiempos. Yo me acuerdo que la discusión que tuvimos harto, además de lo que tú dices de las normas chilenas, de la rasante, de cortarla en 45 grados de la altura, que es bien como particular, era cómo enfrentábamos en esta casa en particular el primer nivel, que era como un nivel -1, si se puede decir, porque era un semisubterráneo, por decirlo, y me acuerdo de que la conversación que teníamos era, ese fenómeno en Chile, tener un subterráneo como en otros países, no funciona por el tema de la humedad, ¿ya? Pero afortunadamente acá, como estaba el tema de la pendiente, se podía esa situación como salvar. Entonces, es muy como entretenido ver, yo creo que lo más lindo del proyecto que hemos hecho entre todos es ver cómo estos intercambios de opinión, no solo culturales, sino también térmicos, de ubicación, de sol. Nico Robal trabaja mucho, por ejemplo, que va a estar el día jueves, a todos están invitados a las 13 horas chilenas, trabaja mucho con el tema del sol. Eh, entonces, eso me parecía como muy, por un lado, riesgoso para mí, ya que además estas casas hay que empezar ya a construirlas pronto, hay que ir viendo cuál. Eh, pero era como eso del tema de los subterráneos, que en Perú funcionan muy bien con lo que es la iluminación, porque tienen, o sea, acá llega, en invierno son 45 grados, 60 grados, 70 en verano 90. Ustedes están todo el año con mucha iluminación y poca lluvia.
Claro, claro, tú abres una ventana en el techo en cualquier otro lado y es una posibilidad de que entre el agua enorme. En Lima no, ninguna, ¿no? Y tenemos la diferencia entre el invierno y el verano en cuanto a horas de sol es que en invierno oscurece a las 6:10 y en verano a las 6:50, ¿no? O sea, hay media hora más o menos de diferencia entre uno y el otro, ¿no? Entonces es casi todo el año la misma cantidad de luz. Y como tenemos esta nube eterna, que hoy día está un poquito con... Pero eso, el cielo es como el de la imagen, ¿no? Como más blanco. Es como en un museo, ¿no? Porque es una luz pareja, que no produce sombras, y entonces hay mucha luz. Y entonces sí, se resuelve fácil ese tema de la luz cenital. Aquí en esta casa va a haber un momento ahí limeño ahí arriba de la escalera, para que tengan ahí un momento, una entrada de luz que entre hasta el comedor en ese punto, ¿no? Y sí, pues el tema de las lluvias y los deslizamientos, hemos tratado ahí de manejarlo ahí para este patio que se ve ahí a la salida de las habitaciones, que no so- que como es una pendiente es relativo, si es que bajo el nivel o no, hay medio nivel de la vivienda está bajo el nivel del terreno natural, entonces está en ese límite que se permitía, ¿no? Hubiera sido bueno que la casa tenga un poquito más de altura, pero bueno, dentro de eso es lo que se ha comprimido. No había Bueno, mucho espacio, como dije, dentro del terreno que teníamos, pero al mismo tiempo lo ha obligado a que se hagan estos giros para que pueda haber momentos en los cuales haya, no sé, pues, espacios no, esta sala tiene un momento aquí que tiene más altura y así, como que hay momentos de descompresión y de compresión. Y lo otro que es muy importante es la privacidad, ¿no? Las viviendas, estamos en un sitio muy expuesto, entonces ahí tenemos que ver con la vegetación cómo lo hacemos, para que el que esté ahí no se sienta tan como la casa Farnsworth, ¿no? Como en una vitrina, ¿no? Entonces hemos cuidado mucho a dónde, cada lado, a dónde abre, cuánto abre, y vamos a ver cómo termina funcionando eso, ¿no? Ojalá que se construya la casa y que habite ahí alguna persona que la entienda bien y la enriquezca, ¿no? estamos en eso. Esperemos próximo año tener noticias. Dependiendo cómo van los movimientos políticos en este país y en muchos otros países Pero si también. algo ha demostrado el Perú es que da igual quién sea el presidente, los cambiamos cada 6 meses. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 5 años? Seis, siete, ¿no? En los 5 años debe tener 6, sí. Seis. No, tenemos en los últimos 10, en los últimos 7 años, tampoco tanto. Ya. Tampoco tanto, ¿no? Oye, Manuel, buenísimo. Te agradezco un montón el tiempo explicarnos la casa Pachita. Esto, tenemos ahí alguien, Camilo, que lo aprovechamos a saludar, pero esto se va a subir a YouTube. Tenemos, bueno, este ciclo de charlas. Mañana va a estar Anita Raskowski con Casa Telescopio, vecina de Manuel. Bueno, esto al final es más que un condominio, es como un pequeño barrio, así lo podemos como entender. Va a estar Anita mañana a las 18, cambio un poquito más temprano. El jueves va a estar Nicolás Dorvalborides de París, Acá está Anita, ¿no? En el Ahí está D. Anita, exacto, Sí. exacto. Después está Y ayer Nico, empezó el B, Max, ¿no? O sea ahí está que Max, mañana, de ahí viene la C, viene Nico, ¿no? claro, y el A soy yo, y el El F F. todavía no. Ese es Stefan Damsim de Bélgica, Owes, y hay otro al lado, el G, que aún no logra emplazar la casa en el terreno. Pero vamos a esperarlo un poco. Así es, paciencia. Paz y ciencia, espero separarlas dos. Así que bueno, Manuel, te agradezco un montón. Esperemos vernos el próximo año. Ojalá salga algo para encontrarnos y Sí, un compartir. gustazo, Pepe. Nos vemos, suerte Buenísimo. con todo. Chao, chao. Tú que como Chao, administrador chao. tienes que cerrar la sesión. Perfecto. Tengo que ver cómo se Y cierra, aprovecha de Max. saludarme a César y a Fernanda también, perdón. Ah, dale, listo. Vale, Un abrazo. chao, Chao. chao.